nació el amor. Jesús, el Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar, y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro de Jesús andando sobre el mar y calmando la tempestad tiene, como todos, muchas enseñanzas. La primera, recordar que los milagros son hechos históricos. Tienen una enseñanza, en ese sentido son símbolos, pero son hechos históricos, no son leyendas, no son invenciones, son hechos que ocurrieron realmente y que lo mismo que ocurrieron siguen ocurriendo afortunadamente también en nuestros días. Primera enseñanza. Dice Jesús, dice el Evangelio, que Jesús les manda ir solos. Es una obediencia a Cristo, pero también aquí hay una enseñanza. Cuando estás solo, sin Jesús, eres más débil. Y las tormentas de la vida, que van a estallar siempre, porque forman parte de la vida. Mientras vivimos, tenemos problemas, es lo normal. No sé por qué nuestra generación piensa que se puede vivir sin problemas. Es que eso no existe. Es una parte inherente a la vida tener problemas, del tipo que sea. A veces serán problemas físicos, otros económicos, otros familiares, otros problemas ligados a nuestro carácter, pero forma parte de la vida tener problemas. Y hay que asumir la vida como un camino en el cual hay etapas, momentos maravillosos y etapas y momentos difíciles. Eso es vivir. Es decir, el que no asume esto no es que va de dolor en dolor, sino de sorpresa en sorpresa, porque piensa: ¿cómo me puede estar pasando a mí esto? Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo enferme? Pero bueno, esto es una injusticia. ¿Cómo que es una injusticia la enfermedad? La enfermedad, la muerte, forma parte de la vida. Pero ¿cómo me puede pasar a mí esto? Pero, ¿qué es lo que hay detrás? El convencimiento de que tú eres Dios. Te crees Dios. Y por eso crees que tú no vas a enfermar, ni los tuyos, que tú no vas a tener problemas de ningún tipo, y te sorprende, te escandaliza, te enfada cuando existen. Creo que los que nos han precedido estaban mucho más acostumbrados a eso. No es que les hicieran sufrir menos los problemas, que han tenido seguramente más que nosotros, sino que no les resultaba algo sorprendente y mucho menos algo injusto. Es lo normal, es lo normal. Bienvenido al club. Primer punto, por lo tanto. ¿Tienes problemas? Eres normal. ¿Qué tienes que hacer? Estar con Jesús, estar con Jesús. Y el Señor, que es Dios y que sabe lo que va a pasar, nos da la lección mandándole solos.
sabe lo que va a pasar y sabe que va a venir la tormenta, pero dice que, viéndolos fatigados de remar, cuando ya supuestamente tenían que haber entendido por qué, termina el Evangelio diciendo, no habían comprendido lo de la multiplicación de los panes porque tenían la mente embotada, que mira que era evidente que alguien que podía multiplicar 5 panes y dar de comer a 5.000 tenía que ser Dios, pues nada, no entendían, pobrecitos, no daban para más. Entonces, viéndoles que están agotados, se acerca a ellos. Segunda enseñanza, Jesús quiere estar a tu lado en tus problemas y en tus alegrías. Es más peligroso el éxito que el fracaso. Se hunde más gente en la vida por el éxito que por el fracaso, porque el éxito alimenta la soberbia y esa es la causa del hundimiento. Pero en cualquier caso, los problemas efectivamente te agotan. ¿Te has enfrentado a los problemas tú solo? Acude a Jesús. ¿Estás cansado de remar? Acude a Jesús, acude a Jesús. Siempre recuerdo aquella enseñanza de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, cuando unas monjas suyas de África le dijeron que estaban agotadas de tanto trabajo y le pedían permiso para, en lugar de hacer 1 hora diaria de oración, como es su obligación, pudieran reducirlo a media hora para poder atender a la gente que era tanta y quizá descansar un poquito más. Y la Madre Teresa les contestó, estáis agotadas por el trabajo, lo que tenéis que hacer no es 1 hora de oración, sino 2 horas de oración. ¿Por qué? Es la enseñanza del Evangelio de hoy. Cuando no estás con Jesús, los problemas existen. Y cuando estás con Jesús, también existen. No es que enferman solo los ateos y los católicos practicantes o los santos no enferman. Los problemas que existen porque están ligados a la vida. Solo que cuando estás con Jesús, no estás solo para enfrentarte a los problemas. La tercera enseñanza, y esta un poco más difícil de entender. Jesús, en medio de la tormenta, se ha acercado a ellos para ayudarles, pero hace ese ademán de pasar de largo para ponerles a prueba y les dice, soy yo, porque ellos se asustan al verle, soy yo, no tengáis miedo. Hay una presencia de Cristo en el dolor. Esto puede resultar incluso peligroso si se entiende como una motivación para el masoquismo, para sufrir y aumentar el sufrimiento. El católico ni es masoquista, que le gusta sufrir, ni es sádico, que le gusta hacer sufrir a otro. Pero hay una presencia de Cristo en el dolor. ¿Por qué podemos afirmar esto, aparte de por esta enseñanza del Evangelio de hoy? Porque el Señor dijo, cuando habla del juicio final, y dice, venid benditos de mi Padre, o dice, id malditos de mi Padre, dice el Señor, lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y antes ha dicho, he tenido hambre, he tenido sed, he estado desnudo, he estado en la cárcel. Es decir, Él se identifica con el que sufre. Y si hay una presencia de Cristo en el dolor del prójimo, también la habrá en el dolor mío. Porque, entre otras cosas, yo soy el prójimo de mi prójimo. Es decir, si hay una presencia de Cristo en el que sufre, de tal forma que Él une la caridad, el amor al que sufre, con el pasaporte para el cielo, si hay una presencia de Cristo en el que sufre, también habrá una presencia mía, una presencia en mí cuando soy yo el que sufro. Por tanto, ese dolor, no el que yo me busco masoquistamente, sino el dolor inevitable. El dolor que permanece cuando estás yendo al médico y no encuentra la ciencia la solución a tu enfermedad.
el dolor que permanece cuando, aunque tienes esperanza, te duele enormemente la muerte de un ser querido. El dolor que permanece cuando estás buscando trabajo y no lo encuentras. El dolor que por mucha fe y esperanza que tengas y confianza en Dios, existe en tantos momentos de tu vida, muchos de los cuales no eres tú responsable. Ahí hay una presencia de Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que decirle? Te reconozco, Señor, te reconozco. Sé que tú estás aquí. Me duele esta situación, pero saber que tú estás aquí, que tú vienes a mí, a través de ella, me conforta. No se me pasa el dolor físico y no se me resuelve el problema económico y no cambia el carácter de las personas con las que vivo o no cambia mi carácter. Pero sé que tú estás presente, Señor, en este dolor. Es otro tipo de presencia. No es la Eucaristía, no es la palabra, no es la jerarquía. Es otro tipo de presencia. Pero yo sé, Señor, que tú estás aquí. Porque si estás en el que tiene hambre, también estás en mí cuando soy yo el que tengo hambre. Y esto me conforta, esto me consuela y esto me ayuda, Señor, a no rendirme. Por lo tanto, no te separes nunca de Jesús, ni en lo bueno ni en lo malo. Deja que Él entre en tu vida y que entre porque quiere ayudarte, Eucaristía, y que entre y acepta cuando entra a través de esa puerta oscura y amarga que es el dolor y que es el sufrimiento. Y tienes que luchar contra el dolor en ti, vete al médico, tienes que luchar contra el dolor en el prójimo, da de comer, pero mientras tanto disfruta de estar con Él, porque ese es tu mayor consuelo. Que así sea.